Cuando usted va a las Escrituras, se da cuenta que el mensaje tiene que ver con la resurrección. Y lo que se comparte cuando Pablo está, por decir, allí en Atenas, les habla acerca de la resurrección a estas personas. Y cuando Pablo les dice que acerca de la resurrección de los muertos, muchos lo toman como un loco, porque es un tema difícil de digerir. Y es nuestra gran esperanza, la resurrección. Si nosotros no tenemos esa esperanza, no tiene sentido el Evangelio. Cuando Pablo empieza su defensa, él es preso en Jerusalén y empieza un recorrido allí con los gobernantes testificando de Cristo. Él en su defensa habla y dice que ha sido preso por causa de creer en la resurrección de los muertos. Que por causa de esa esperanza, él está preso allí. Porque al fin y al cabo, eso es el Evangelio. Nosotros buscamos de Dios, Dios sana. Amén. ¿Ese es el Evangelio? No. Dios sustenta. Sí. Provee. Sí. ¿Ese es el Evangelio? No. Dios bendice nuestros hogares. Amén. ¿Ese es el Evangelio? No. Eso son bendiciones del Evangelio. Pero el Evangelio es más que eso. Pero nosotros luchamos con eso, porque muchas veces, ¿cuántas veces nuestra motivación para buscar de Dios es que Dios me sane, que Dios me libere, que Dios transforme, que Dios haga una cantidad de cosas que anhelamos? Y no es tan mal el desear eso, porque al fin y al cabo, si no, hay que pedir el pan de cada día. Pedimos por nuestro sustento, pedimos ayuda. Jesús no era indiferente a la necesidad de la gente y buscaba suplir. Jesús no es indolente ni indiferente a tu necesidad. Pero necesitamos entender de qué trata el Evangelio, en qué se centra el Evangelio. Porque el Evangelio es que podemos reconciliarnos con Dios, tener perdón de pecados y herencia de parte en medio de los santos. La herencia tiene que ver con la resurrección, que tenemos una esperanza viva que va más allá de esta vida acá. Eso es el Evangelio, y eso es muy importante porque es esa esperanza lo que nos estimula a vivir fielmente a Dios. Sin esa esperanza nosotros no vamos a vivir fielmente a Dios. Porque si Dios no responde conforme tú quieres que Dios responda, fácilmente te frustras y tomas decisiones, te apartas y tomas decisiones contrarias a Dios. O si estamos seguros en esta vida, simplemente pensamos, bueno, es que estoy bien, ¿para qué voy a la iglesia? Pero no, es que Dios nos da una esperanza grande, poderosa, una esperanza de vida eterna. Y Pablo comparte eso. El texto más de los que es muy enfático en este tema es 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1 dice de la siguiente manera: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.
Vamos a orar. Y le invito a que le pida a Dios que hable su vida, su corazón. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad. Gracias te doy por cada persona que hoy has traído en esta mañana, Señor. Gracias por la gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Es tu gracia y tu misericordia, no porque seamos dignos ni merezcamos algo, bendito Dios. Haznos entender, Dios mío, que no podemos, Dios mío, ganar por nuestro propio esfuerzo una salvación tan grande. Que todo ha sido por causa de tu obra en la cruz, Señor. De tu victoria sobre la muerte. Haznos entender eso, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El mayor estímulo para que permanezcamos firmes y poder servir de todo corazón al Señor es la seguridad que tenemos de una resurrección. Y Pablo habla acerca de eso en el capítulo 15 de 1 Corintios, y me llama la atención cómo termina el capítulo 15, versículo 58. Dice: por tanto, mis hermanos, o sea, por tanto, frente a esa gran esperanza, a esa victoria sobre la muerte, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Necesitamos mantenernos firmes en el Evangelio de la resurrección, porque no es un mensaje de Semana Santa, es un mensaje constante, es un mensaje que compartimos y es nuestra esperanza y nuestro anhelo cada día, porque luchamos, claro, deseamos muchas cosas acá, ¿cierto? Que no, y tenemos sueños, expectativas frente a esta vida, pero nuestras expectativas tienen que ser mayores frente a esta vida. Tienen que ser mucho mayores. Necesitamos entender, porque sin la resurrección el Evangelio no tiene sentido. Pablo habla acerca de eso, de que si Jesús no resucitó, entonces somos los dignos de consideración. Sin la resurrección, el Evangelio tan solo lo reducimos tanto que queda como algo como de buenas intenciones, de portarnos bien, y algo parecido como a tener una penca sábila detrás de la puerta para la buena suerte. Eso sería el Evangelio. Pero Pablo es enfático al decir que Jesucristo resucitó, y comienza a hablarles acerca de eso en el versículo 3, y yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me transmitió a mí también: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Jesús venció la muerte. No estamos hablando de cualquier resurrección, no estamos hablando de la resurrección de Lázaro, quien resucitó pero volvió a morir. Estamos hablando de aquel que venció la muerte, porque la muerte no tenía poder para retenerlo. No había pecado en Jesús, y por el poder de Dios Él resucitó. ¿Y por qué es tan importante que Jesús haya vencido la muerte? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la muerte y no a la resurrección, porque la muerte es lo común, pero se nos olvida que la muerte es la consecuencia, el peor de los peores enemigos que tenemos. Así lo dice la Escritura, de la muerte como un enemigo. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para eternidad, para vivir en su presencia cada día de su vida. Y eso se perdió allí. Y el problema del ser humano es la maldad. Por la maldad, por el pecado, entró la muerte. Y ese es el Evangelio. ¿Cómo hacer para acercar a una humanidad, a los hombres, nuevamente a Dios, para que sean libres de la consecuencia del castigo de una muerte física, pero también una muerte eterna? Y lo que hace, todos recibimos esa herencia de Adán. Bueno, es una buena pregunta. Ustedes me preguntaban al que tiene al lado: usted se va a morir. Si el Señor no ha venido, usted se va a morir. Una pregunta incómoda, ¿cierto?
Y usted le puede decir al más jovencito, y usted puede morir primero que yo. Es una realidad. Que a veces nos hacemos los locos frente a eso. Porque todos recibimos esa herencia. Pero, hey, la obra de Cristo en la cruz, su victoria sobre la muerte, eso es para darle perdón de pecados y para darle una nueva vida. Y así como heredamos la muerte, heredamos la vida. Los que creen en Cristo Jesús y se han arrepentido heredan la vida de parte de Cristo. Y la esperanza, la vida comienza en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Empezamos a experimentar una nueva vida si hay una fe verdadera. Pero hay una esperanza de que, hey, empezamos a disfrutar, pero todavía no ha llegado la culminación de las promesas de Dios. Y ese es nuestro anhelo, esa es nuestra expectativa. Eso es lo que produce motivación en el Evangelio. Una esperanza viva. Pero luchamos y la fe es una batalla constante. Pensamos cuando verdaderamente vale la pena el esfuerzo, verdaderamente vale la pena guardarme. En verdad hay la resurrección. Y suena irónico, pero yo he hablado con personas que yo les digo, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Tú crees que Jesús venció la muerte y resucitó? Sí. ¿Tú crees que hay resurrección? No. Y la gente lucha con eso, y uno es gente que supuestamente cree, y usted ha escuchado la frase común, ¿y quién no ha resucitado? ¿Para quién se da de vuelta de por allá? Para que nos cuente cómo es eso. Y hay que recordarle a Cristo. Cristo venció la muerte, es Jesús el que nos habla acerca de ello. Y entonces la gente lucha con eso como luchaban los de Corintios. Los de Corintios tenían, su fe se había visto afectada frente a esto. Y el versículo 12 dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Cómo una enseñanza incorrecta está afectando su caminar, su forma de vivir? ¿Y cómo eso está afectando? Y todavía carecen de conocimiento de Dios. Y hace que esas enseñanzas afecten su vida. Porque al fin y al cabo, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y todo lo que tenemos para vivir es este momentico. Ese momentico en la vida es lo único que tenemos. Entonces miramos cómo vamos a hacer. Y buscamos disfrutarlo al máximo, porque hacer otra cosa que no sea el disfrute es perder la vida, según dice este sistema. Pero Pablo empieza a decir, así no es. Jesús verdaderamente resucitó. Y Pablo empieza a dar argumentos en cuanto a la resurrección de Jesús. Dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, conforme a las promesas de Dios, porque todas las promesas del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento de un Mesías y de la victoria de este Mesías sobre la muerte. Pero dice Pablo, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. ¿Qué es lo que da valor a un hecho? ¿Ah? Los testigos. Bueno, de la palabra testigo viene la palabra mártir. Alguien que está dispuesto a morir por lo que cree. Pero un testigo como tal denota a uno que puede certificar
o certifica aquello que ha visto y oído. ¿Para qué escogió el Señor a los apóstoles? ¿Para que fueran qué? Testigos. Piense, una cosa es cuando alguien me cuenta una historia y me dice, mira, el primo de una amiga le contaron que ocurrió esto y aquello. ¿Ves? No, y si usted cree eso, tenga cuidado. Pero acá me está diciendo de personas que lo vivenciaron, lo vivieron, lo vieron, lo tocaron. Y el número de testigos no es pocos, es mucho. Son muchos los testigos. No es una historia simplemente que se volvió leyenda. Está hablando de gente que evidenció y que hay un registro histórico. Y a los historiadores es una palabra que les pega muy duro, porque no hay libro que tenga más sustento, más evidencia de veracidad que el Nuevo Testamento. Es el libro antiguo con más respaldo de manuscritos, para cuando usted le digan, ay, es que la Biblia la cambiaron, ¿quién le dijo eso? Hay una cantidad de evidencias y hay un testimonio firme de personas que lo vivenciaron, y una de las cosas que no solamente están en el registro bíblico, sino fuera de la escritura, de personas que murieron por causa del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo especial que haya muerto por el Evangelio? Usted dirá, no, pues hay gente que muere por causa del Islam. Cualquiera puede morir por una mentira creyendo que es verdad. ¿Es así? Pero nadie está dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira. Y cuando usted ve en la historia de los apóstoles sintieron ¿qué? Temor. Como cualquiera de nosotros cuando nos vemos en peligro. Jesús, se murió nuestra esperanza, chao, nos fuimos todos. Yo no quiero, porque es que a veces para ellos predicar a alguien crucificado no era una cuestión de honra. Ustedes tienen a alguien que murió de forma vergonzosa en una cruz como un criminal. Eso no hay nada de honra. Y fuera de eso, el temor que había en sus corazones de morir igual que él. Pero ¿qué les dio tanto valor? ¿Qué les dio tanto de nuevo a estas personas para estar dispuestas a morir por Jesús? Porque la mayoría de los apóstoles, algunos a excepción de Juan, murieron como mártires. Murieron por causa de Jesús. Porque creyeron, tuvieron la convicción, porque lo vieron. Pero no solamente ellos, está hablando de más de 500 personas. Eso es mucho testigo. Mucha gente que a pesar de la adversidad, a pesar de una cantidad de dificultades, vivían con pasión el Evangelio, porque creía el Señor, todo esto, la vida es mucho más que ese poquito. Y eso hacía que vivieran la vida y el Evangelio con intensidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros luchamos, porque aunque decimos creer en la resurrección, a veces nuestras actitudes parece que creyéramos solamente en este momentico que tenemos de vida, que ese es simplemente nuestra esperanza, y todo gira acá, y todo nuestro esfuerzo es acá, y tenemos tanto temor de hacer muchas cosas porque tenemos miedo de perder la vida. Todo lo gira en torno a nuestros deseos acá. Y no me malinterpreten. Dios te da las bendiciones para que las disfrutes. Pero no seas esclavo de las bendiciones. Recuerda que hay una esperanza mucho mayor a la que Dios nos ha llamado. Y el propio Pablo habla de su testimonio. Dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice.
Hay un testimonio de una persona. Hay todo un registro de quién era Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien celoso, pero tuvo un encuentro con el Cristo vivo. Y ese encuentro con el Cristo vivo transformó completamente la vida de Pablo. De tal manera que de ser de los que golpean y maltratan, terminó siendo golpeado y maltratado por causa del Evangelio. Y es un testimonio poderoso, una evidencia que tenían todas esas personas de lo que había ocurrido, un milagro. Tuvo un encuentro, tuvo una transformación y tuvo pasión hasta la muerte. Era la esperanza de la resurrección, el estímulo para que Pablo soportara tanta adversidad. ¿Saben por qué muchas veces desfallecemos tan fácil frente a cualquier situación? Porque tenemos ideas incorrectas del Evangelio. De las ideas incorrectas que tenemos del Evangelio es que Dios está para bendecirme todo y que nunca me pase nada malo y que todo me vaya bien. O sea, Dios no es mi Dios. Dios simplemente es la ayuda para mis verdaderos dioses, que puede ser placer, posición, qué sé yo. Pero Dios simplemente es como si fuera un utensilio. Y entonces nos frustramos fácilmente en nuestro caminar, y cualquier cosa que no funcione como nosotros creemos que debe funcionar, ¿con quién nos enojamos? No, yo no estoy enojado con Dios, pero no me vuelvo a congregar. Yo no estoy enojado con Dios, pero no vuelvo a hacer. Y empezamos a luchar con Dios. Y olvidamos cuál es nuestra esperanza. Claro, todos luchamos. Yo también me desanimo, yo también lucho con mis emociones. Todos batallamos con nuestras emociones. Pero tenemos que recordar constantemente cuál es nuestra esperanza, en qué hemos puesto la fe. Claro, tenemos sueños, queremos, porque al fin y al cabo Dios nos dio la capacidad de desarrollar talentos, habilidades, de prosperar, de avanzar, de cultivar, de recoger. Todo eso viene de parte de Dios. Amén. Pero también nos dice, hey, recuerden que al fin y al cabo vamos a perecer. Pero yo he venido para darles vida, y para darles vida en abundancia. Porque todo el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Y entonces esa es la esperanza, esa es la motivación que tenía Pablo para estar tan centrado en lo que Dios le había puesto a hacer. Tan centrado que dejaba que se olvidaba de él mismo, porque para él Cristo lo era todo. A veces podemos estar tan aferrados a esta vida que estamos perdiendo la vida verdadera. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tan aferrados, tan centrados. Repito, disfrute las bendiciones de Dios. Pero recuerde que todo es pasajero. Y que hay cosas que por más, vea hermano, entre más amemos esta vida, más sufrimiento, porque hay un temor constante a perder aquello a lo que nos aferramos. Un constante temor, porque con seguridad vamos a perder. Perdemos familiares, perdemos gente que amamos, perdemos posesiones. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a perder? Y eso nos produce temor, y nos produce ansiedad, y nos produce buscar, bueno, y por eso es que le va también a los seguros. Pero al fin y al cabo, hay algo que nadie nos puede arrebatar. Y Señor, tú me has dado una herencia, una vida eterna. Y cuando yo entiendo eso, cambia mi forma de ver la vida. Cambia mi forma de lo que es verdaderamente importante. De que la gente importa más que el dinero, que las relaciones valen más que la posición, y quién es verdaderamente nuestro Dios, nuestro Señor. Así que Jesús
nos alimenta una esperanza, una expectativa, mirando las cosas allí como de lejos, pero allí con la esperanza de cómo será, Señor, cuándo será. Esa expectativa. Yo a veces, perdonen mi humanidad, pero a veces veo a las personas en momentos de crisis, ya de avanzada edad, y como mi abuela entró en una crisis y mandaron a todos los hijos a despedirse de ella, y todos llegaron a despedirse, hasta que le hicimos la pregunta a mi abuela: ¿y tú te quieres ir ya? Y ella dijo: no, claro, somos tan aferrados a esta vida. Y entonces oramos por ella y Dios la levantó. Y los hijos se despidieron y bueno, ya tuvimos que seguir saludándola. Pasado, ya no recuerdo el tiempo, no sé si 2 años, 3, no recuerdo, entró mi abuela otra vez en una crisis. Y la misma pregunta: ¿quieres partir ya? Mi abuela dijo: sí, Señor, ya es el tiempo. Y entonces luchamos con eso. Mi abuela era todo lo contrario. Mi abuela era llorando: Señor, acuérdate de mí. No para que nos sanara. No para eso, Señor, ya. Yo quiero reposar en ti. Yo quiero ir a tu presencia, Señor. Yo quiero estar contigo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que aplique la eutanasia, ¿no? Lo que estoy diciendo es: viva los días que Dios le permita vivir esta tierra en bendición, pero con el corazón, la mirada puesta en las cosas de lo alto. Porque al fin y al cabo anhelamos, como dice Pablo, y Pablo explica acerca de la resurrección. Él explica muy claro acerca de la resurrección, cómo será la resurrección. Y en el versículo 54 dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Y quién nos condenará si Él nos justifica? Si hemos sido perdonados, como la ley puede decir, merece la muerte. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Tú no me has dado vida, tú me has llamado a vida eterna. Y entonces, cuando entendemos esa promesa tan grande del Señor, vuelvo otra vez de: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, porque nuestra esperanza es grande. Amén. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Que cuando tienes una esperanza viva, contagias a donde tú estás. Tú tienes unas metas laborales, gloria a Dios, Señor, pero allí, en medio de mis metas laborales, allí te honro, porque hay personas, Dios mío, que necesitan, que están en sentencia de muerte. Porque allí, en medio de nuestra dinámica, cada día estudiamos, trabajamos, y eso es parte de la vida. Disfrutamos las bendiciones de Dios, pero en medio de todo eso, constantemente, hay una esperanza. No te distraigas, hay una esperanza. Y aún cuando pasa todo lo contrario, cuando vienen las luchas, cuando viene el sin salida, cuando viene no quiero vivir, cuando vienen esos momentos en que la vida se vuelve con tanta presión, hay una esperanza viva, hay una esperanza viva. No todo termina acá, porque ya vencieron por mí. Y entonces, cuando entendemos eso, hay una transformación en nuestra forma de vivir, en nuestros valores. Dejamos de valorar las cosas no de la misma manera, porque entendemos que hay cosas más valiosas que lo que el mundo valora en esta vida.
Y empezamos a centrarnos. Ese por tanto, ese hace que, hey Señor, camino cada día en medio de mi cotidianidad, en medio de mis achaques, en medio de la rutina. Cada día, Señor, puedo invocar tu nombre. Cada día puedo recordar de que tú me has llamado de esperanza a vida. Cada día puedo recordar que he creído en el Dios Todopoderoso que ha vencido la muerte y que tiene el poder para guardarme hasta que nos llegue aquel día. Así que, ¿en dónde va a poner su mirada? ¿Vas a seguir viviendo como si solamente existiera esta vida? ¿O vas a alimentar la esperanza en el Señor? Señor, hazme entender. Dígale al Señor, Señor, hazme entender. Hazme entender lo que es la vida eterna. Porque es tan valiosa que Jesús lo describió de esta manera. Hey, córtate el brazo, quítate el ojo, porque es mejor entrar tuerto, manco al reino de los cielos. Jesús se refería a que es tan preciosa la promesa que cualquier cosa, por valiosa que, por mucho valor que tú le des, si es estorbo para tu caminar con el Señor, si es estorbo para una reconciliación con Dios, si es estorbo para la vida eterna, Señor, prefiero a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Incline su rostro allí. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias por tanta cosa linda que nos das, bendito Dios. Gracias por tus bendiciones. Si usted ha sido bendecido, dígale al Señor gracias. Señor, gracias por tantas bendiciones. Gracias por permitirme disfrutar de tantas cosas lindas, Señor. Gracias por permitirme disfrutar de tantas cosas buenas, bendito Dios poderoso. Gracias por permitirme disfrutar, Dios mío, del esfuerzo de mi trabajo, bendito Dios, porque ese es el sentido de la vida. Que podamos disfrutar, bendito Dios, del esfuerzo de nuestro trabajo, Señor. Pero, Señor Jesús, no dejes que me engolosine. No dejes que me distraiga, Señor. Ayúdame, Dios mío, a estar centrado en lo mayor. Ayúdame, Dios mío, a tomar decisiones basadas en la esperanza tan grande a la que tú me has llamado. ¿Tiene usted seguridad de salvación? ¿Le ha entregado su vida a Jesús? ¿Ha confiado en Él? No hay nada de malo en que le pidas a Dios que bendiga y que te ayude en tus necesidades. Pero medita por un momento. Todos tus deseos en Dios están relacionados con esta vida. Y si hay un deseo mayor, dile, Señor, yo quiero la vida eterna. Yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes a estar centrado en ti. A veces sabemos tan poquito de nuestra esperanza. A veces pensamos en la vida eterna como una caricatura, como personas vestidas de blanco sentadas en nubes. No, eso no. A veces tenemos ideas tan bajas frente a lo eterno, a lo perfecto. Señor, ¿está dispuesto a rendir su vida hoy a Dios? Amén. Si quiere hacer esta oración conmigo, Señor, que viva yo conforme al tiempo que tú quieres, porque al fin y al cabo mi vida está en tus manos. Pero enséñame a vivir con sabiduría. Enséñame a vivir con sabiduría. Enséñame a vivir con entendimiento. Yo hoy necesito de tu gracia. Yo hoy necesito de tu gracia. Pídale a Dios, Señor, yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu poder.
Y si usted está pasando por un momento de dificultad, de adversidad, dígale: Señor, mi esperanza es grande y todo esto pasará. Mi esperanza es grande, Dios mío, que en este momento lo vea como gigante. Mayor eres tú, Señor. Mayor eres tú que cualquier poder. Mayor eres tú, Señor. Enséñame, Dios mío. En bendición o en adversidad, enséñanos, Señor. Danos la gracia para mantenernos firmes y fieles a ti. Para mantenernos firmes en ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Tú eres nuestro libertador, bendito, santo, Dios.